Bienvenidos hermanos, revitaliza tu fe católico. Tenemos un tema muy importante que podemos analizar, reflexionar y sobre todo de una forma u otra revitalizar nuestra fe. Hermanos, estamos en unos tiempos completamente adversos y que inclusive la Biblia ha hablado de ellos, pero nosotros nos hemos distraído en algunas otras situaciones y quiero hablar precisamente para empezar como introducción, quiero hablar de la palabra que muchas veces utilizamos, esa la de no te metas, no te metas, que con eso queremos decir no te incumbas, con esa queremos decir no es algo que te perjudique, o evítate problemas, aléjate de las situaciones, aléjate, no te metas. La palabra es en sí es mantenerse al margen de algún tipo de situación y muchas veces nosotros como humanos nos alejamos de las situaciones. Pero en nuestro caminar cristiano hay cuestiones en las que sí nos debemos meter. Y si no nos metemos, precisamente esa es la razón por la que muchas de las veces la iglesia se ha metido en situaciones que son complicadas y que después, al ser tratados esos temas, pues son de controversia y son de conflicto. No te metas. No meterse es la forma más simple y sencilla de justificar nuestra falta de interés en los asuntos que nos incumben como cristianos precisamente. No podemos decir esa palabra cuando la podemos relacionar con, inclusive con la Biblia. Tengo pues en la Biblia precisamente un ejemplo de lo que les estoy hablando. Y quisiera dar el ejemplo con la situación que sucedió con Moisés en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo. Ah, Cómo Moisés es arrojado en un río y cómo es rescatado. Cuando le consiguen a una nodriza, alguien que lo va a amamantar, pues precisamente es su propia madre la que le da a beber leche de madre. Y no nada más eso, sino que le da a beber la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual cuando crece tiene un conflicto interno en su ser. Y aquí es donde empezamos con esta reflexión. Dice en el capítulo 2 del Éxodo, en el Éxodo, en el capítulo 2 en el verso 11, dice la palabra bendita de Dios. Siendo ya un hombre, Moisés salió en cierta ocasión a visitar a sus hermanos y observó los penosos trabajos a que estaban sometidos. También vio que el egipcio maltrataba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces dirigió una mirada a su alrededor y como no divisó a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente regresó y encontró a dos hebreos que se estaban peleando. ¿Por qué golpeas a tu compañero?, preguntó al agresor. Pero éste le respondió: ¿quién te ha constituido jefe o árbitro nuestro? ¿Acaso piensas matarte como mataste al egipcio? Moisés sintió temor y pensó: por lo visto el asunto ha trascendido. La palabra de Dios. No, no sé si lo notaste, una situación en la cual había maltrato por parte de un egipcio, un soldado egipcio a un hebreo. Al mirar la injusticia y sin pensar en las consecuencias, miramos a Moisés actuar. Y fue tanto su enojo que de una forma mató a aquel soldado egipcio y escondió inclusive el cuerpo. Al día siguiente miramos pues que hay una situación con dos hebreos peleando y le dice al agresor, aquel que estaba maltratando al otro: ¿por qué lo maltratas? Bueno, ¿y a ti quién te constituyó jefe? ¿Acaso me vas a matar así como lo hiciste con el egipcio? Pero vamos a mirar y analizar esto. Moisés ya se encuentra en una situación, vamos a decirlo así, por meterse en algo que no le importaba, por no meterse en problemas, pudo haber evitado, si él no se mete en problemas, si él no se mete a la injusticia, pudo haber evitado todo esto. Pero él miró la injusticia y sin medir las consecuencias, actúa y no le importa
que esto le vaya a traer algún tipo de consecuencia, algún tipo de problema. Aquí es donde miramos que esa palabra de no te metas, si no te metes de una forma u otra, vas a estar adentro cuando esta situación se salga de control. No te metas. Pero Moisés se metió. Aquí es donde yo quiero que empecemos a analizar cuántas veces en nuestro ámbito cristiano miramos injusticias y por no meternos en problemas, pues no hacemos nada. Porque no queremos que nos digan ni a ti quién te instituyó jefe o árbitro de los hermanos. ¿Por qué te metes? Mis hermanos, si tú te metes por una injusticia y hablas por el hermano, metes la mejilla por el hermano, eh, vas a meterte en una situación en la cual puedes ser rechazado, pero por una injusticia, y para agradarle a Dios es lo correcto. Bíblicamente lo está diciendo así. El haber actuado y el haber hecho algo es porque Moisés no tenía identidad, había perdido su identidad. Él había sido nacido como hebreo, después es criado en el palacio y después siente algo hacia su raza. Bueno, Moisés salió expulsado de Egipto, no expulsado, sino que él buscaba una forma de reencontrarse. Él se va a la montaña, tiene su esposa, tiene sus ovejas, cuida ovejas, se aleja de todo lo que él conocía. Él era estudiado, él sabía de ciencia y de repente mira a la zarza ardiendo, se acerca, descálzate, esa tierra que pisas es una tierra santa, se le presenta el ángel y bueno, miremos lo que dice pues precisamente en el capítulo 3 del verso 7 del mismo libro del Éxodo, el Éxodo capítulo 3 verso 7, y dice la palabra de Dios. El Señor le dijo, es decir, Dios le estaba hablando ya a Moisés. El haberse metido le trajo una consecuencia, pero con Dios, no con el hombre. Miren lo que dice el verso 7. El Señor le dijo, yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor y provocados por sus capataces. Sí conozco bien sus sufrimientos. Por eso he dejado a liberarlos del poder de los egipcios y hacerlos subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos y los haititas, los almorreos, persiseas, los javitas y los jebuseos. Palabra de Dios. Bueno, Moisés pone algún pretexto, ¿cómo le haré? Soy tartamudo, no te preocupes, el hermano Aarón hablará por ti. Pero aquí ya miramos la consecuencia de haberse metido en algo. Y al haberse metido por un hermano, haber sacado la cara por la injusticia, ahora lo metió en los planes de Dios. Mis hermanos, podríamos seguir hablando de Moisés, de cómo el faraón no permite que el pueblo salga de la esclavitud. Y bueno, cómo Dios le da un poder a Moisés para que siga dando ese mensaje y a partir de las plagas y después de estas poder sacar a ese pueblo de la esclavitud hacia la tierra prometida. Bueno, pero ¿por qué mi tema es esto? Hablar de no meterte, ¿verdad? En la semana pasada, este domingo, estamos hablando que sería como 8, 6 o 8 de mayo en la catedral de Los Ángeles. Esto fue lo que sucedió. Manifestantes vestidos con el atuendo rojo del cuento de la criada Margaret Atwood interrumpieron una misa católica en la catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles. El domingo, en medio de la llamada del grupo abortista para protestar en la iglesia, dentro de la iglesia católica. Es decir, un grupo de manifestantes entraron y quisieron hacer una protesta dentro de la iglesia. Miren, la vocera de Los Ángeles, llamada Yanina Díaz, confirmó que el grupo ingresó a la catedral durante la misa de las 10 a.m., según el periódico de los LA Times, Los Angeles Times.
Se habían anticipado manifestaciones en todo el país, dijo Díaz. El incidente fue manejado en consecuencia por la seguridad de la catedral, asegurando una interrupción limitada de la misa. Continuamos uniendo a nuestras oraciones como arquidiócesis en solidaridad con los obispos católicos. Quiero que mires este breve video y observes algo. Aquí está el momento preciso en que los manifestantes están interrumpiendo la misa. Observa que la misa está completamente llena. 10 de la mañana, día domingo, muchos feligreses. Las mujeres de rojo son las manifestantes que quieren entrar por donde entra la procesión hacia la misa. Y hay algunas tomas donde se mira que el sacerdote está a punto de hacer la consagración del pan y el vino. Hagamos vamos a decir que hay 1000 personas en la misa. Y miramos que hay una persona, un hermano católico de camisa roja, que les habla con mucho amor. Yo te entiendo que te estás manifestando, pero no puedes interrumpir. No me toques, me estás agrediendo, tú estás agrediendo este lugar santo. Pero de una forma u otra son llevadas, ¿verdad?, acompañadas a que abandonen el lugar. Y después continúa la misa, continúa la celebración, el coro empezó a tocar un poquito para bajar los ánimos. Y de ahí, pues, la celebración continúa. Volviendo al tema, mis hermanos. El tema es de lo que yo les quería hablar, es de las situaciones que decimos no te metas. ¿Cuántas personas en ese lugar? 1000 personas, y yo sé que son más, que al mirar que venían las muchachitas a manifestarse, lo primero que dijeron fue, no te metas. No te metas en problemas. 2 personas, a este hermano yo lo admiro que se haya levantado y que de una forma con mucha misericordia le dice y le invita a abandonar el lugar para que no pase a mayores. Mis hermanos, en una situación de estas tenemos que hacer lo que Moisés, tener un celo por las cosas de Dios. Yo no te puedo decir que te metas en un problema, pero sí te puedo decir que hagas lo que ya han hecho otros hermanos en otras iglesias. No podemos estar pasivos ante lo que se está mirando alrededor del mundo. Están agrediendo directamente nuestra fe y lo primero que se nos mete en la mente es pensar que no nos vamos a meter. No te metas. ¿Cuántas personas estaban ahí y no se les ocurrió a ponerse una valla humana, levantarte y bloquearles el paso? No tienes que agredirlas, tienes que hablarles con amor. Hay videos que circulan de hermanos en nuestra fe que en esta situación se han levantado, se han unido y han entrelazado sus brazos para formar una barrera y empiezan a orar el rosario para que las personas se vayan, para que las personas no lleguen y agredan más la situación. Si nosotros somos pasivos y estamos con esa mentalidad de no te metas, pues van a haber más situaciones más graves. No puede ser posible que quieran agredir tu fe directamente y que no hagamos nada. Tenemos que, si no quieres levantar la voz, no lo hagas, pero ponerte enfrente, así como dice este hermano, y decirle, yo sé, yo te entiendo, pero no te puedes manifestar en este lugar. Este es un lugar sagrado, es un lugar de adoración. En la carta, mis hermanos, hay una carta muy importante que les quiero leer. Miren, ya para terminar, ¿verdad? Si no te metes, no te quieres meter, te van a meter, porque están atacando nuestra fe directamente. Y si no hacemos algo, pues no tenemos carácter ni identidad como la tenía Moisés. Tenemos que buscar el carácter e identidad, la identidad y el carácter de Dios.
Por eso les quiero leer en la carta de Judas, en el capítulo 1. Dice en el verso 18. Es un poquito, vamos a leer hasta el 25. Dice, ellos les decían, en los últimos tiempos habrá gente que se burlará de todo y vivirá de acuerdo con sus pasiones impías. Esos son los que provocan divisiones, hombres sensuales que no poseen el espíritu. Pero ustedes, queridos míos, edifíquense a sí mismos sobre el fundamento de su fe santísima, orando en el Espíritu Santo. Manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Traten de convencer a los que tienen duda. Sálvenlos librándolos del fuego. En cuanto a los demás, tengan piedad de ellos, pero con un cuidado, aborreciendo hasta la túnica contaminada por su cuerpo, a aquel que puede preservarlos de toda caída y hacerlos comprender sin mancha y con alegría en la presencia de su gloria. El único Dios que es nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, el honor, la fuerza y el poder desde antes de los tiempos, ahora y para siempre. Amén. En el verso 22, traten de convencer a los que tienen duda, edificándose, dice a sí mismo. Mis hermanos, tenemos que tener ese carácter, tenemos que tener esa identidad de cristianos que, mis hermanos, en este país, Estados Unidos y en varios, porque hay lugares donde sí está prohibido, pero aún nos podemos manifestar libremente y que ideologías entren directamente a nuestras puertas de nuestra iglesia, a querer agredir. Imagínense si hubieran agredido al sacerdote o en el momento de la consagración, agredir y tirar al piso, como muchas veces han intentado hacer, el cuerpo y la sangre de Cristo, que es su cuerpo, alma y divinidad, y que nosotros nos quedemos sentados como espectadores. Mis hermanos, por favor, tenemos que tener ese carácter. Ya les dije, no necesariamente tienes que violentar, solamente pararte y hacer una valla humana. Por eso, mis queridos hermanos, en cuanto a la apologética, nuestro carácter y todo lo que hacemos para defender nuestra fe, pues por eso miramos pues lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 3, en el verso 15. Vamos a leer desde el 14. Dichosos ustedes si tienen que sufrir por la justicia. No teman ni se inquieten. Y el 15. 3:15. Dice la palabra de Dios. Por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes viven. Palabra de Dios. Primera de Pedro 3:15, siempre estar dispuestos a dar razón de la fe a todo aquel que no la pida. Palabra de Dios. Carácter. No tengamos esa mentalidad de no te metas. Si están ofendiendo tu fe, sí hay que meternos. Bendiciones, mis hermanos, paz y bien.